Es un gusto poder saludarles. En esta oportunidad abordaremos la Norma Internacional de Contabilidad 1, presentación de estados financieros, la cual establece los parámetros para la presentación de los estados financieros de propósito general, es decir, que los mismos sean útiles para un amplio espectro de usuarios, asegurando así que los estados financieros sean comparables con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores, y con los de otras entidades que se dediquen a las mismas actividades o similares. Dicha norma, además de establecer requerimientos generales para la presentación, establece guías para determinar su estructura y contenido. Se aplica a todos los estados financieros con propósito general. No se aplicará a los estados financieros intermedios condensados que se elaboran conforme a lo que establece la Norma Internacional de Contabilidad 34. Esta norma establece la información financiera de un periodo computable, es decir, de 12 meses. Algunas definiciones de la NIC 1. Estados financieros con propósito general. Son aquellos que pretenden satisfacer las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Impracticabilidad. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Materialidad o importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones que los usuarios adoptan a partir de la información financiera de una entidad que informa. La materialidad o importancia relativa depende de la naturaleza o magnitud de la información o de ambas. Notas. Las notas a los estados financieros contienen información añadida a la que se presentan los estados financieros con la finalidad de precisar o aclarar algo. Las notas presentan información acerca de las bases para la presentación de los estados financieros, sobre las políticas contables específicas utilizadas. También proporcionan información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. Finalidad. La finalidad de los estados financieros es proporcionar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar decisiones económicas. Los estados financieros proporcionan información acerca de los siguientes elementos de una entidad: activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos, flujos de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre. Características generales de los estados financieros. Presentación razonable y cumplimiento de las NIF. Deberán presentar razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y los flujos de efectivo. Se presume que la aplicación de NIF e información adicional dará lugar a que los estados financieros proporcionen presentación razonable. Hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad. Dicha evaluación se basa sobre los 12 meses siguientes a partir del final del periodo que se informa. Base contable de acumulación. Una entidad elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de acumulación, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta a menos que no tenga importancia relativa. Compensación. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos que así lo requiera o permita una NIF. Frecuencia de la información. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente, o cuando se explique la razón para utilizar un periodo menor o superior. Información comparativa. Una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior. Información comparativa adicional.
Una entidad puede presentar información comparativa adicional y no necesariamente un conjunto completo. Si este es el caso, se harán notas a dichos estados financieros. Cambios en políticas contables, reexpresión retroactiva o reclasificación. Una entidad presentará un tercer estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior cuando aplique una política contable retroactiva o la aplicación, reexpresión o reclasificación retroactiva tenga un efecto material. Uniformidad en la presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Mi nombre es Melissa Vázquez y les voy a continuar explicando sobre el conjunto completo de estados financieros. La norma nos habla de 6. Un estado de situación financiera al final del periodo. En este se deben de presentar los activos, los pasivos y el patrimonio de una empresa. Los activos y pasivos podemos clasificarlos como corrientes y no corrientes. Un estado de resultados. Este estado de resultados presentará los ingresos y los gastos de una empresa, o también presentará, ¿verdad?, otra información que la NIF requiera o que permita otra cosa, ¿verdad? Y va a presentar también el estado de resultados integral del periodo. En él, pues, se va a revelar los principales impuestos a las ganancias relativo, ¿verdad?, a cada partida de otro resultado integral, los principales ajustes por reclasificaciones, si ha existido un superávit, ¿verdad?, en la revaluación de nuestros activos, y el estado de cambios en el patrimonio del periodo. En este se deben de revelar los importes de los dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios. También debemos de revelar, ¿verdad?, el importe de los dividendos por acción. Y el estado de flujos de efectivo, del cual nos habla la NIC 7, nos dice que en él podemos evaluar la capacidad que tiene nuestra empresa para generar efectivo, flujo de efectivo y sobre todo, ¿verdad?, la necesidad que tiene la empresa para utilizar los flujos de efectivo. En las notas, pues, incluye un resumen de las políticas contables más significativas y también otra información explicativa. En ella también se presentan las bases para la elaboración de los estados financieros, también se revela, ¿verdad?, la información que es requerida por la NIF y también proporciona información que no se ha presentado en otros estados financieros y principalmente se revelan las políticas contables que estamos utilizando en nuestra empresa. Un estado de situación financiera al principio del periodo, pues, se va a realizar, ¿verdad?, cuando una entidad aplique una política contable, sea de forma retroactiva o bien realice una reexpresión. Estructura y contenido. Las normas nos dan unas reglas donde claramente podemos identificar los estados financieros y las notas. Inciso A. El nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma. Esto se refiere al cambio de nombre de la entidad. Es importante tener la delimitación con respecto a quién está informando. B. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades. Esto nos dice que debemos tener como importante recordar que la situación financiera puede pertenecer a una empresa o a un grupo de empresas. Pueden ser estados financieros individuales o estados financieros consolidados. Inciso C. La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el juego de los estados financieros o notas. Esta es la clasificación de los estados financieros con fecha de cierre. Nos indica que sería anual al 31 de diciembre y el resto de estados financieros usualmente están referidas bajo un periodo. Inciso D. La moneda de presentación tal como se define la NIC 21. La NIC 21 indica moneda de presentación, que es distinta a la moneda funcional. En este caso utilizamos el quetzal, pero la información financiera se presentará en dólares u otra moneda. Inciso E. El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. Cuando vemos un estado financiero y vemos valores, por ejemplo, de 10 o 20, hay que revisar su sistema de redondeo y podemos delimitar que los 10 se refieren a